¿Qué productos del metabólicos conocemos? Urea. La creatina del ácido úrico. Por ahí decían otros con creatina. Es una proteína, ¿no? La creatina que se encuentra a nivel de los músculos. Estos dos productos, la creatinina y la urea, son productos de desecho metabólico y estos se deben eliminar por el riñón, prácticamente se deben eliminar por el riñón. Cuando los riñones dejan de funcionar o no cumplen su función de forma adecuada, estos productos bajan su concentración, se mantienen en su concentración o se elevan en su concentración. Se elevan. Entonces nosotros podemos inferir que un paciente está con daño renal cuando los productos nitrogenados están elevados. Muy bien. Vamos a tocar las siguientes clases. ¿Cuál es el valor normal de la creatinina? ¿Cuál es el valor normal de la urea? Muy bien. Participa en la regulación del equilibrio hídrico y electrolítico. ¿Qué significa eso? Que los riñones permiten mantener un balance hídrico neutro. ¿Qué es balance hídrico? Balance del agua equilibrado. Bien. Nosotros cuando evaluamos un paciente, ¿no? Sobre todo cuando está internado un paciente, hacemos un balance hídrico. ¿Qué es un balance hídrico? Es la relación que existe entre los ingresos y entre los egresos. ¿Qué tipo de ingresos tenemos? Comida. El agua, ¿no? Que ingerimos, ¿no es cierto? ¿Cuál La más? comida. Viene de la dieta, ¿no? ¿Qué más? El agua que se produce es el metabolismo. Se llama agua metabólica. Ahora, si es un paciente internado, además del agua ingerido, el agua metabólica, generalmente los pacientes tienen ¿qué? Sueros, ¿no? O soluciones, ¿cierto? Y tenemos esos tres ingresos, ¿no? Ahora, por el otro lado tenemos los egresos. ¿Qué tipo de egresos hídricos tenemos? Sensibles y insensibles. Ya, los sensibles, pérdidas sensibles e insensibles. Sensibles significa que nosotros somos conscientes, ¿no?, de lo que estamos eliminando. E insensibles son aquellos de los cuales no somos conscientes o incluso es involuntario. ¿Cierto? ¿Qué pérdidas sensibles conocen? Sudor. No, o la orina. ¿El sudor será que lo podemos controlar nosotros? No. La orina. ¿Qué es lo que podemos controlar? La orina. ¿La orina? La orina. No. Uno de los egresos es la orina, ¿no es cierto? Pérdidas insensibles por la respiración y por la piel. No podemos controlarlo, ¿no es cierto? Entonces, el riñón se encarga de tener un balance hídrico adecuado, ¿muy bien? O sea, un balance neutro. ¿Qué significa que sea neutro? Que los ingresos sean iguales a los egresos, ¿no? Por ejemplo, si una persona consume, por ejemplo, 1000 litros o 1 litro de agua al día, ¿no?, entre los egresos, solo hablando del riñón, debería eliminar 1000 litros. Y ese es un balance hídrico cero o neutro. ¿Qué significa balance hídrico positivo, muchachos? Cuando los ingresos superan a los egresos. Muy bien, por ejemplo, ¿qué tal si el paciente toma 1000 litros, está bien, de agua, pero el paciente sufre daño renal y no funcionan los riñones y solo eliminan 500 ml? Entonces tenemos un balance hídrico de más 500 mililitros. Eso es un balance hídrico positivo. ¿Qué es un balance hídrico negativo? Que los egresos superan a los ingresos. Por ejemplo, cuando una persona tiene diarrea, ¿no?, diarrea, deposiciones líquidas, generalmente las heces fecales, ¿no?, el contenido de agua es 300 mililitros. Pero cuando una persona está con diarrea, esta puede llegar hasta 1000 mililitros por día. Entonces, tengo 1000 mililitros menos 2000 mililitros, ¿cuánto me queda? Menos 1000 ml. Y el balance hídrico es negativo. El
riñón se encarga de controlar este balance, ¿muy bien? Un balance hídrico positivo y negativo. Pregunta, ¿cuál es su nombre? Emilio. ¿Cuánto es la cantidad que orinas al día? En mililitros o litros. ¿Alguna vez has cuantificado, Emilio? ¿No? ¿Algunos de ustedes han cuantificado la cantidad de orina? Depende de la cantidad de agua. ¿Y si una persona no toma agua, no orina? Se orina, pero es muy concentrado. Es más concentrada, pero hay una mínima cantidad que una persona debe orinar. ¿Eso cómo se llama? Diuresis. Muy bien. Entonces, ahí ustedes ya, a ver, por simple curiosidad van a ver cuánto orina por día, pero ¿cuánto debería orinar una persona por día en promedio? ¿Cuánto es la diuresis promedio? Un litro y medio. Diuresis, eso es la cantidad de orina que produce una persona, ya sea en horas o en un día, por ejemplo. Se dice de 1000 a 1500 ml por día, es lo que deberíamos hacer. ¿Muy bien? Ahora, obviamente, igual que la volemia varía, ¿no ve? De acuerdo al peso, la diuresis también va a variar de acuerdo al peso. ¿Bien? Y eso lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Regulación de la osmolaridad del líquido corporal. ¿Cuánto es la osmolaridad normal del líquido plasmático? 280 a 300 miliosmoles por litro, ¿no? Regulación de la presión arterial. La presión arterial se puede regular mediante dos mecanismos: un control temprano o un control tardío. ¿Dónde creen que interviene el riñón? ¿El control temprano o el control tardío? En el tardío o prolongado. Porque en el control temprano, ¿quién actúa? Por ejemplo, cuando una persona está recostada y se para de golpe, la presión puede bajar, pero ahí, ¿quién nos defiende? El sistema nervioso simpático, con la vasoconstricción. Pero el riñón permite el control de la presión arterial a largo plazo. Muy bien. Regulación del equilibrio ácido-base. Muy bien. Secreción y metabolismo de hormonas. ¿Qué hormona produce el riñón, muchachos? Sí, 90%. Se produce en las células intersticiales periturbulares. Ahora, ¿en qué otra hormona interviene los riñones? La renina ya está bien, se produce a nivel del riñón, ¿no? Hay una hormona que se activa, ¿no?, en el riñón. ¿Cuál es? Que se activa. La vitamina D, ¿no? La vitamina D. Esta se produce gracias a la exposición de la piel a los rayos ultravioletas. ¿Cierto? Yo recuerdo que siempre el doctor Julio Pérez, ¿no?, de química, decía, hay una vitamina D, natrio, ¿no? Entonces, pero la vitamina D que se sintetiza a nivel de piel es inactiva, ¿no? O sea, ¿qué significa? No sirve. Esta debe pasar por el riñón y gracias a una enzima que se llama 1-alfa-hidroxilasa se activa la vitamina D. ¿Y qué hace la vitamina D? ¿Cuál es su función? Permite la absorción a nivel gastrointestinal de calcio. Entonces, si un paciente tiene daño renal, ¿será que va a poder absorber calcio? No. Entonces, ¿qué le debemos dar al paciente para tratar esta deficiencia? Vitamina D. ¿No? Vitamina D. Ok, también participa en la gluconeogenia. ¿Qué es la gluconeogenia? Es la formación de glucosa a partir de productos que no son carbohidratos, ¿no? Habíamos hablado que la unidad anatomofuncional es la nefrona. ¿Cuánto es la cantidad de nefronas que existen en el cuerpo? De 800.000 a 1.000.000 de nefronas. Muy bien. Pregunta, si las nefronas sufren daño renal, ¿no?, necrosis, ¿qué es necrosis? Muerte del tejido. ¿Se pueden regenerar? No, no son regenerables. Por eso cuando una persona sufre daño renal, pocas veces su tejido se regenera. Solo en casos agudos puede recuperar la función renal, pero en casos ya avanzados no recupera la función renal. Ahora, es muy importante conocer que después de los 40 años, la función renal se reduce hasta un 10% cada 10 años.
O sea, después de los 40 años de edad, nosotros vamos perdiendo el 1% de la función renal. ¿Qué significa? Cuando seamos viejitos, ¿no? Cuando estemos por los 50, 60 años de edad, poco a poco la función renal se va deteriorando fisiológicamente. Bien. A eso, si le sumas que el paciente es diabético e hipertenso, después de que tenga enfermedad renal. Bien. Muy bien. El tema de hoy en realidad es filtrado glomerular. Muy bien, filtrado glomerular. ¿Qué es el filtrado glomerular? Muy bien, es el volumen de sangre que pasa por minuto a través de los glomérulos renales. Muy bien. ¿Cuánto es el filtrado glomerular? Muy bien, lo que se llama tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular, muy bien, esto se lo tienen que memorizar. La tasa de filtrado glomerular, muy bien, es de 100 a 125 ml por minuto. Muy bien. En realidad es la cantidad de plasma que se filtra por minuto y se depuran las toxinas en ese tiempo. Muy bien. Ahora, el filtrado glomerular se puede medir gracias a ¿qué? A la fracción de filtración, que es igual al filtrado glomerular sobre el flujo plasmático renal. Ya habíamos dicho que el flujo plasmático renal es el 20 al 22% del gasto cardíaco, ¿no? Muy bien. ¿Quién no nos permite realizar el filtrado glomerular? A ver. A ver, ¿para qué es el filtrado glomerular? Para la formación de orina. La formación de orina, excreción, ¿no? Es el resultado de 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos? Filtrado glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular. Y así tenemos lo que es la excreción urinaria. Filtrado glomerular menos lo que se reabsorbe en los túbulos más lo que se secreta en los túbulos. Y todo esto va a dar como resultado la excreción urinaria. Bien. El día de hoy estamos hablando del filtrado glomerular. ¿En qué parte de la nefrona se da el filtrado glomerular? ¿Qué es esto? Este es un glomérulo renal con sus diferentes componentes: arteriola aferente, arteriola eferente, el penacho glomerular o capilares glomerulares. Muy bien. ¿Y qué es esto todo lo que está rodeando? La cápsula de... Y por acá se continúa, como dice acá, el túbulo proximal. Muy bien. Ahora, el capilar glomerular, ya les adelanté el día de ayer, tiene 3 componentes clásicamente. ¿Es cierto? ¿Cuáles son? Miren, antiguamente se conocía que el penacho o el capilar, la membrana capilar glomerular, de adentro hacia afuera, muy bien, de adentro hacia afuera estaban conformadas las siguientes capas. Tenemos una capa interna, muy bien, una capa interna que tiene unas porosidades, unos orificios que son poros. Esta se conoce como endotelio. Muy bien, endotelio del capilar glomerular. Debajo de esta tenemos otra capa, la membrana basal glomerular. Muy bien, la membrana basal glomerular. ¿Cuál es la característica de la membrana basal? Que esta está justamente cargada de colágeno. Muy bien,
proteoglucanos y heparansulfato. Muy bien. Y esto le da una característica, ¿no?, a la membrana basal glomerular. Está cargada negativamente. Muy bien. Debajo de la membrana basal glomerular se encuentra el epitelio podocitario. Muy bien, les voy a pedir por favor que mantengan silencio a menos que les pregunte. Muy bien. El epitelio podocitario. El epitelio podocitario significa que las células tienen estas prolongaciones. Estas prolongaciones, muy bien, se llaman podocitos. Muy bien, podocitos. Es como nuestra mano. Estas células tienen prolongaciones. Muy bien. Y estas prolongaciones se llaman pedicelos. Este es un podocito y tienen unas prolongaciones que se llaman pedicelos. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la característica de la membrana capilar glomerular? Se caracteriza por ser una membrana selectiva. Muy bien. Se caracteriza por ser selectiva. ¿Qué significa que sea selectiva? Que cuando la sangre llega a la luz del endotelio, ¿no?, ciertos elementos van a pasar todas estas tres barreras, muy bien, y otros no. ¿Qué elementos? Ahora sí, ¿qué elementos atraviesan fácilmente la membrana capilar glomerular? ¿Algún ejemplo? Ya, los iones, muy bien. Por ejemplo, el sodio puede pasar fácilmente. ¿El agua, será que puede pasar fácilmente? Sí. Sí. La glucosa también, muy bien. La glucosa también. Ahora, ¿qué elementos? La pregunta en realidad sería, ¿qué elementos no atraviesan la membrana capilar glomerular? Elementos de la sangre. Muy bien, las proteínas. ¿Cuál es la principal proteína en la sangre? La albúmina. La albúmina tiene una característica. En realidad todas las proteínas tienen una característica. ¿Están cargadas positiva o negativamente? Negativamente. Muy bien, negativamente. Entonces, además, como ven en el gráfico, la albúmina tiene un gran peso molecular, es de gran tamaño. Y los poros son en micrómetros. ¿Ustedes creen que va a pasar la albúmina, no, los poros endoteliales? No. Por ahí alguna razón, alguna patología, no, que está afectando el endotelio capilar y los poros se abren más, va a pasar la albúmina. Pero luego se encuentra con la membrana basal. ¿Y qué hemos dicho? La membrana basal está cargada negativamente. Negativo con negativo se repele. Y estos podocitos, ¿no?, tienen unas hendiduras que se conocen como diafragmas. Muy bien, se conoce diafragma. Les voy a mostrar una imagen también en la cual este diafragma tiene ciertas proteínas que hacen que sea como una barrera, una mini barrera. ¿Bien? Por ejemplo, otra pregunta. ¿Será que los elementos formes de la sangre, como los glóbulos rojos, podrán atravesar todo lo que es la barrera de filtración? ¿Sí o no? Normalmente no. Pero si es que existe alguna glomerulopatía, estos glóbulos rojos van a atravesar la membrana basal glomerular y ya no van a tener forma bicóncava. ¿Qué les he dicho el otro día? Van a tener diferentes formas. ¿Eso es cómo se llama? Coagulocitosis. ¿No? Muy bien. Es muy importante la barrera de filtración porque, conociendo las características fisiológicas normales, en ciertas condiciones patológicas se pueden alterar. Por ejemplo, en las glomerulopatías puede haber daño del endotelio, puede haber alteración en la producción de colágeno, puede haber alteración en los podocitos. ¿Y cómo se van a manifestar estas enfermedades del glomérulo renal, o sea, las glomerulopatías? ¿Cómo creen que se manifiestan? En la orina. En la orina va a haber proteinuria.
¿Qué es proteinuria? La presencia De proteínas. ¿Qué más? Va a haber hematuria. ¿Qué es hematuria? La presencia de sangre en la orina. No. Por eso es muy importante conocer la barrera de filtración. Muy bien. Y aquí microscópicamente tenemos, ¿no? Endotelio, como ven, es con poritos, bien. La membrana basal, que es un tejido conectivo, que está sobre todo rico en colágeno tipo 4, muy bien, y los podocitos, muy bien. Ahora, acá nos dice, este esquema nos muestra la capacidad de filtración de un elemento. Tenemos agua, sodio, glucosa, inulina, albúmina. Tiene mucha relación con ¿qué? Con su peso molecular. Por ejemplo, el peso molecular del agua es de 18 y su capacidad de filtración es de 1. ¿Qué significa que la capacidad de filtración sea 1? Que atraviesa fácilmente en un 100% la barrera de filtración. Como ustedes han dicho hace un momento, el sodio, la glucosa pasan también fácilmente la barrera de filtración, la inulina también. Pero la albúmina, miren, su peso molecular es de 79.000 daltons y su capacidad de filtración es nula, mínima. En condiciones normales no debería haber albúmina en la orina o proteínas. ¿Muy bien? Ahora, ¿cuáles son los determinantes que permiten la filtración glomerular? ¿No? La cantidad de sangre, ¿no?, que se filtra, o sea, que se elimina por el glomérulo en un minuto. Va a representar la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas de la membrana glomerular. Eso significa que van a dar una presión de filtración media. Y con esto se multiplica el coeficiente de filtración. Muy bien. A ver, aquí tengo un ejemplo. Este es un, ¿qué es esto? Todo esto que estoy señalando es un capilar glomerular. Todo esto es el glomérulo renal, pero esto es el capilar glomerular. Aquí tengo una arteria de entrada que se llama arteriola aferente. Tengo una arteria de salida que se llama arteriola eferente. Todo esto está recubierto por la cápsula de Bowman. En el lado luminal del capilar glomerular vamos a tener dos tipos de presiones, la presión hidrostática y la presión coloidosmótica. Lo propio pasa en el lado de la cápsula de Bowman. Tengo dos presiones, presión hidrostática y presión coloidosmótica. Pregunta, ¿qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática, muy bien, es la fuerza que ejerce ¿quién? No, hidrostática. El agua. ¿Contra qué? Contra la superficie del capilar. Muy bien. ¿Cuál es la primera superficie del capilar? Es el endotelio. Entonces, la presión hidrostática retiene agua en el espacio intravascular o saca agua. Saca, aleja el agua. Está haciendo presión hacia afuera. Muy bien, ¿no? Está haciendo presión hacia afuera. ¿Y qué es la presión coloidosmótica? Es la presión que ejercen ¿quiénes? Las proteínas. Esta presión coloidosmótica u oncótica, ¿qué hace? Saca agua o retiene agua. Retiene agua o jala agua. ¿Cierto? Repito, la presión hidrostática del glomérulo saca agua o aleja el agua desde el espacio intravascular hacia el espacio de Bowman. En cambio, la presión coloidosmótica, como dice aquí la flecha, saca, jala agua desde el espacio de Bowman hacia ¿dónde? Hacia el espacio glomerular. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? La presión hidrostática de la cápsula de Bowman saca o retiene agua en el espacio de Bowman. Saca agua, ¿no? Hace que el agua pase de dónde? Del espacio de Bowman hacia dónde? Al espacio intravascular o al espacio capilar. ¿Y qué pasa con la presión oncótica del espacio de Bowman? Casi lo reí. Pasa del capilar glomerular, el agua desde el capilar glomerular hacia el espacio de
Bowman, ¿no? Y ahí ya tengo las 4 presiones. Cada una de estas tiene un valor. La presión hidrostática del glomérulo es de 60 milímetros de mercurio. La presión coloidosmótica, o sea, que se opone, ¿no?, a la salida de agua, es de 32 milímetros de mercurio. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio. Y la presión oncótica de la cápsula de Bowman, ¿por qué no está acá? ¿Por qué no ejerce fuerza? ¿Por qué no aprieta? Exacto. ¿Por qué no ¿Qué habíamos aprieta? dicho? Las proteínas no pasan la barrera de filtración. Normalmente. Si no hay proteínas en el espacio de Bowman, entonces ¿cuánto va a ser la presión oncótica del espacio de Bowman? Cero. Ok. Ejercicio. La filtración glomerular es la cantidad de sangre que pasa a través del glomérulo renal hacia los túbulos. ¿Qué fuerzas favorecen a la filtración? Aquí, siguiendo las flechas, presión hidrostática glomerular, ¿no? Desde el espacio intravascular al espacio tubular, al espacio de boca. Si hubiese proteínas, esta también haría que se filtre la sangre, ¿no?, desde el espacio intravascular hacia el espacio de boca. ¿Qué fuerzas se oponen a la filtración? La presión coloidosmótica glomerular y la presión de la cápsula de Bowman. Por eso acá dice que el resultado de la suma y resta de estas fuerzas se conoce como presión de filtración neta, es la sumatoria, ¿no?, positiva de la presión hidrostática glomerular menos ¿qué? La presión coloidosmótica glomerular y menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Cierto? ¿Y más qué sería? Más la presión oncótica del espacio de Bowman, que es 0. Por eso no está en la forma, ¿no? ¿Cuánto es la presión hidrostática del glomérulo? Más 60. ¿Cuánto es la presión en la cápsula de Bowman? La presión hidrostática menos 18. ¿Cuánto es la presión oncótica del glomérulo? Menos 32. 60 menos 18 menos 32 me da como resultado más 10 milímetros de mercurio. ¿Qué quiere decir más 10? Que hay una fuerza positiva que favorece la filtración total, ¿no?, de más 10 milímetros de mercurio desde el espacio glomerular hacia el espacio de boca. ¿Y qué pasaría si aquí le añado, ¿no?, por ejemplo, no, vamos a quedar ahí, ya es tarde, ya va a venir el doctor Pérez. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Duda? ¿Se entendió? Vamos a volver a resolver. No sé si habrá un comunicado el día de mañana, no sé si les ha pasado a ustedes, si va a haber clases. Si hay clases normal, nos vemos, ¿ya? Si es que sucede, pues, Normal.